Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse Una de las todo a Él. conversiones, a mi juicio, más extraordinaria la encontramos en el Esperanza capítulo 9 del libro de los Hechos. ofrendas No en quiero decir que las otras sean menos importantes, sino más bien Jesucristo, me refiero al cambio de vida que hizo un hombre Cristo perseguidor de la iglesia que mío. respiraba amenazas en contra de los discípulos del Señor según Hechos capítulo 9 versículo 1. Este hombre estaba autorizado por los principales de los judíos para viajar a tierras extranjeras, a la ciudad de Damasco, en Siria, territorio gentil, para llevar detenido a quienes profesaban la fe cristiana entre los judíos que vivían en esa ciudad, llamados también los del camino. La historia ocurre en el camino a Damasco. Aconteció lo siguiente. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Según Hechos capítulo 9, versículo 3 al 4. La voz que escuchó fue: ¿por qué me persigues? Él no sabía quién era el que hablaba. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La voz se identifica como Jesús, el Cristo resucitado. Pero ¿estaba Saulo persiguiendo a Jesús? El relato nos dice que no. Él estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Esto implica entonces que perseguir a la iglesia es lo mismo que perseguir a Cristo. ¿Por qué? Porque en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 22 al 23, el mismo Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. La iglesia entonces es el cuerpo de Cristo y él es su cabeza. Por eso el Señor le dijo: ¿por qué me persigues? Cuando Saulo se levantó, estaba ciego y tuvo que ser conducido de la mano a Damasco. Ahí pasó 3 días sin comida ni agua. Claramente, la señal extraordinaria hizo que Saulo creyera en Jesucristo, pero aún no se le había dicho lo que debía hacer para recibir el perdón de sus pecados. Por lo tanto, está claro que Saulo no se salvó en el camino a Damasco, como algunos afirman. En Hechos capítulo 9, versículos 10 al 12, Lucas sigue relatándonos lo sucedido y entra en escena un cristiano llamado Ananías, presentado como discípulo de Jesús que vivió en Damasco. En otras palabras, era uno de los que Pablo debía llevárselo a Jerusalén detenido. Fue el Señor mismo quien se le apareció a Ananías en una visión y le dijo que fuera Saulo, que estaba orando. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí, está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Saulo estaba ciego sin comer ni beber en ayuno y además orando a Dios, lo que nos da un indicio de que había creído y se había arrepentido de perseguir a los cristianos, ya que obviamente era verdad lo que se predicaba acerca de Jesús y de la esperanza en él. Saulo aún no había recibido el perdón de sus pecados. Veremos enseguida el por qué. Al igual que el caso de Felipe con el etíope, en el plan de Dios son los hombres los encargados de llevar el mensaje de salvación a la humanidad, según Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19. Por eso el Señor envió a Ananías a hablar con Saulo. Ananías fue donde estaba Saulo. Al principio no quería ir por el daño que había causado a la iglesia, pero al igual que la historia de Jonás, el Señor lo envía a los pecadores, misión dada a los hombres.
Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Pablo todavía estaba en sus pecados y necesitaba que se le dijera lo que debía hacer para recibir el perdón. Recordemos lo dicho por Pedro en la primera carta en el capítulo 3, versículo 21. El bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice que Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquellos que hoy enseñan que todo lo que uno debe hacer para ser salvo es creer en el Señor, arrepiéntete de los pecados y elevar la oración del pecador, están enseñando un error. Antes de continuar, necesitamos ver con un poco más de detalle varias cosas que se encuentran en estos versículos. Primero, en el versículo 17, Ananías se dirigió a Saulo como hermano Saulo antes de que Saulo fuera bautizado. Sobre la base de esto, algunos han afirmado que Saulo era un cristiano, un hijo de Dios antes de ser bautizado. Sin embargo, esa afirmación es falsa. Es falsa porque, además de su uso en el cristianismo, la palabra hermano o hermanos era un término utilizado por aquellos de origen judío para dirigirse unos a otros, incluso si aún no era cristiano. Por ejemplo, anteriormente en el libro, Pedro hizo esto al dirigirse a aquellos de trasfondo judío que no habían obedecido en el Evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 29 y en el capítulo 3, versículo 17 le llama hermanos. Hoy, uno se convierte en un hijo de Dios y en un hermano o hermana en Cristo cuando su fe los motive a obedecer el Evangelio y ser bautizado en Cristo. El mismo Pablo lo explica en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 27. Pues todos sois hijos de Dios, decía Pablo, mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Segundo, una de las razones por las que el Señor envió a Ananías a Saulo fue para que pudiera ser lleno del Espíritu Santo, según el versículo 17. Necesitamos determinar si, en este caso, la frase lleno del Espíritu Santo se refería a la recepción de Saulo del poder de obrar milagros o de alguna otra cosa. Ananías explicó que Jesús, que se le había aparecido a Saulo, lo había enviado a Saulo por dos razones. Una, para que Saulo pudiera recibir la vista, y dos, para que pudiera ser lleno del Espíritu Santo. Muchos han declarado erróneamente que ambas cosas se lograron a través de la imposición de mano de Ananías. El texto no dice eso. Dice que Ananías impuso sus manos sobre Saulo, pero no dice que la imposición de sus manos produjo ambos resultados. El versículo 12 dice claramente que el propósito de imponer sus manos era que Saulo pudiera recibir su vista. Veamos el versículo 12. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él. ¿Para qué? Para que recobre la vista. En ninguna parte hay ninguna indicación de que Saulo recibió el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos de Ananías. No leemos que el Espíritu Santo sea otorgado a través de la imposición de manos que no sean de los apóstoles. Saulo recibiría el Espíritu Santo después de obedecer las instrucciones de Ananías con respecto a qué hacer para ser salvo.
Veamos Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando Pedro dijo: arrepentíos y sé bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Saulo iba a ser un apóstol y todos los apóstoles recibieron el Espíritu para capacitarlos para llevar a cabo la misión apostólica. Lucas, sin embargo, no relata los detalles con respecto a la recepción del Espíritu por parte de Saulo. Saulo, que más tarde será llamado Pablo, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Es la misma pregunta que debemos hacer nosotros. Pablo necesitó urgentemente obedecer al Evangelio, yendo a las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados. Nosotros también, si aún no hemos obedecido al Evangelio, debemos urgentemente hacerlo. Ir a las aguas del bautismo para el perdón de los pecados como lo hizo Pablo. Los espero en el siguiente episodio de Un Cafecito con la Biblia.